¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Hoy estamos aprendiendo todo lo que es composición de funciones. Muy bien. Entonces, vamos a entender de la siguiente manera las funciones. Sean f y g funciones cualesquiera que definen una nueva función, la cual recibe el nombre de función compuesta f con g. Su notación es de esta naturaleza: f círculo g de x. Y también su equivalencia o su igualdad es f de g de x. El dominio de esta función compuesta es dominio de la función f compuesta con g, x tales que x pertenece al dominio de g y g de x pertenece al dominio de f. Gráficamente, ¿cómo lo podemos determinar? Si realizamos tres conjuntos A, B y C, el orden de escritura no es el orden de la gráfica, si se han podido dar cuenta. Miren, aquí está f compuesta con g. ¿Y qué tenemos aquí? G, luego f. ¿A qué se debe? ¿Ya? Es como cuando trabajamos con orden de jerarquía en los paréntesis. Primero el paréntesis, los corchetes y finalmente las llaves. Por lo tanto, trabajamos el interno, g. En el dominio tenemos x, por lo tanto su imagen va a ser g de x. Esto es la función g. Muy bien. Luego, ahora para esta parte, desde el conjunto B hasta el conjunto C, tenemos que el dominio es g de x y la imagen es f de g de x. Una vez que tengamos todo esto, podemos determinar que la función compuesta es f compuesta con g. ¿Ya? Así es como se lo grafica y se la puede entender. Muy bien, muchas veces parece que fuera complicado, pero todo se aprende con un ejemplo. Muy bien, pues aquí tenemos un ejemplo. ¿Ven? Ejemplo número 1. Mire, ¿qué dice? Hallar las composiciones f compuesta con g y g compuesta con f para las siguientes funciones. F de x igual a 1 sobre x y g de x igual a 2x más 4 y sus respectivos dominios. Ya habíamos visto en la parte teórica que podemos hallar también el dominio de la función. Pues, ¿cómo podemos trabajar todo esto? Fíjense, primeramente, ¿recuerdan la composición f compuesta con g de x es igual a f de g de x? Entonces, anotamos la equivalencia. Muy bien, copiamos nuevamente f compuesta con g de x es igual a f de. Nota, ¿quién es g de x? ¿Quién es g de x? G de x se encuentra aquí. Aquí está. Es 2 más 4x. 2 más 4x. Entonces, en vez de colocar g de x, colocamos su función como tal. 2x más 4. Listo. Finalmente nos dice que hallemos la función compuesta f de g de x. Ya tengo acá la función como tal. Por lo tanto, debo reemplazarla en la función f, que es 1 sobre x. Entonces anotamos 1 sobre x. Pero recuerden que ya no es x. Ahora es 2x más 4. Estamos reemplazando 2x más 4. Muy bien, con eso tenemos que la función compuesta hemos podido hallarla. Es esta. Listo. Para poder determinar el dominio, debemos hallar lo que es los dominios de cada una de las funciones. Primeramente, hallamos el dominio de f de x y de g de x. A ver, ¿qué restricciones tenemos acá? ¿O cuáles son las posibles
nulidades que existen en esta función. Funciona para todos los reales menos para el 0, debido a la x que está en el denominador. Por lo tanto, el dominio de esta función son los x que pertenecen a los reales menos el 0. Lo restringimos para el 0. Para poder determinar el dominio en general, debemos analizar cuando existen raíces cuadradas o raíces de potencia par, logaritmos y cocientes que puedan llevarnos a divisiones de ceros. En el caso de g de x es una función lineal y como tal no existe una restricción, por lo tanto el dominio es todos los reales. ¿Ya? Listo. Para poder determinar el dominio como tal, podemos hacernos la gráfica para ayudarnos, recordando que esto que está acá es la función compuesta, esto, ¿ya? F compuesta con G. Recuerden que es al revés, primero anotamos G, luego F, y todo esto es F compuesta con G. X, luego G de X, luego F de G de X. El dominio de la función, aquí está F compuesta con G, es, primero nos dice, los X que pertenezcan al dominio de G, acá está. Y además, G de X debe pertenecer al dominio de F. Listo. Miren, acá podemos hacer un trabajo. Ya habíamos hallado previamente los dominios de cada una de las funciones, tanto de F como de G. Entonces, ¿qué tenemos acá? El dominio de G, perdón, sí, el dominio de G es esta. Pertenecen a todos los reales. Listo. No hay mucho problema. Ahora, G de X, que pertenece al dominio de F. Nota, el dominio de la función F es todo esto. Además de que no es admisible en el punto 0. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos lo siguiente en todo esto. En vez de anotar G de X, anotamos la función que es 2x más 4. Aquí está 2x más 4. Nos dice, ahora dice, tiene que pertenecer al dominio de F. El dominio de F son todos los reales menos el 0, es decir, hay una restricción exactamente en el punto 0. Por lo tanto, colocamos no tiene que ser igual que 0, porque ahí la función no existe. Resolvemos esta función a manera de ecuación. Miren, tenemos que esto que está sumando pasa con signo contrario, el que está multiplicando pasa a dividir. Obviamente ustedes ya conocen que no es que pase, sino se anota el opuesto aditivo menos 4 a la derecha y a la izquierda, queda esto. Ahora se multiplica por el inverso multiplicativo de 2, que sería 1 sobre 2, y finalmente tenemos la respuesta que es x diferente de menos 2. Perfecto, esto sería la restricción para esta parte. Pero lo que nos pide no es de cada uno de ellos, sino el conjunto de ambos, que serían, es decir, de los dos. Y nos da esta función. Bueno, este es el dominio, mejor dicho, ¿ya? A ver, rápidamente, si graficamos esto, son todos los reales, desde la derecha del infinito positivo hasta el infinito negativo, pasando por el 0. Pero, para este caso, miren, menos 2, perdón, aquí está el 0, por acá debe estar el menos 2. ¿Ya?
Una vez que hemos resuelto, es una intersección de intervalos. Lo estoy haciendo solamente en uno por espacio. Acá vamos a hacerlo la función g compuesta con f. Entonces aquí está el 0, aquí está el menos 2. Como todos los reales es para esta primera parte y para acá menos el 0, entonces intersectando eso tenemos que evitar el 0. Por lo tanto, notamos el dominio de la función, aquí está, es x que pertenecen a todos los reales, menos el menos 2, menos este valor. Muy bien, chicos, de esta manera podemos resolver la composición de funciones y también de la misma manera hallar su dominio. Tenemos la práctica, bueno, en este caso una práctica que es la g compuesta con f, es de la misma naturaleza, resuélvanlo. En el próximo video lo estaremos resolviendo. Mientras tanto, los dejo como un reto para que ustedes lo puedan resolver y comprobar cuál es la respuesta que han podido hallar. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.